Dios nos empezó a llevar por ellas, empezamos a orar por ellas, empezamos a orar por ellas, hermanos. La primera de ellas, después de 4 años, hermanos, vino con nosotros y nos dijo: pastor, ahora queremos pedirle que ore por nosotros para que ya no tengamos. Dije: no, ese es asunto de ustedes. Ya tenían 4, después de que no se lograba ninguno, 4, hermanos. Alrededor de 24, 23 años, hermanos, Dios nos ha llevado a orar aproximadamente por 60 personas, 60 mujeres, las últimas aquí en la iglesia. Mujeres, hermanos, que han creído a Dios y que han tenido hijos. Y algunas a control remoto. No sé si se diga bien así, ¿verdad? A control remoto. Un día hicimos el llamado y mi esposa ministró a una mujer que ya tiene hijos, pero ella pasó para que oraran por los hijos, ¿verdad? Pero después de ella dio testimonio que no era para ella, sino para sus 2 hermanas que no podían tener hijos. Y Dios les dio hijos a las mujeres allá. Están bien lejos, bien lejos. Y Dios les dio mujeres. La oración se hizo aquí y Dios les dio mujeres allá. Pero Dios les dio hijos allá. Pueden alabar a Dios por eso. Gloria a Dios. Estamos hablando de evidencias y de realidades, hermanos. Escúchenme. Bueno, no, mejor después voy a explicar ese pasaje. Algún día voy a predicar sobre Proverbios 3:16. Pero miren bien, mis hermanos. Algunos creen que Dios no se entera de las cosas. Algunos piensan que Dios está como ausente, como que no se da cuenta. Pero esta semana, hermanos, Dios me mostró que hay algunos hermanos que han hecho un trato, hermanos, para no diezmar. Y han hecho un trato con el diablo, no con otra persona. Han hecho un trato con el diablo para no diezmar y para no orar. Qué tremendo, ¿no? En esta semana, fue en esta semana, ¿verdad? Que te dije de eso. Okay. Y Dios me lo mostró, hermanos. Gracias a Dios no me dio nombres ni me dio caras. Pero Dios me dijo eso. Y también me dijo, yo lo escribí aquí, Dios me dijo esto: miren, diles que yo no necesito de su dinero para sacar adelante a mi iglesia. Pero ellos sí necesitan de mí y de mi dinero para subsistir. Hermanos, toda cosa que nosotros hacemos fuera de la voluntad de Dios está planeada con el enemigo, hermanos. Usted y yo tenemos que darnos cuenta bien claro de eso. Toda cosa que se sale de la voluntad de Dios, desobedecer porque el partido, o no diezmar, o no ofrendar, o no apoyar, o no venir a la iglesia, o tantas cosas, o incluso pecado, hermanos. Todo eso está planeado con el enemigo que hará. Y tú vas a decir: ay, pero es que yo no hice un pacto, pastor. No tienes que hacer ningún pacto. El día jueves, hermanos, y les voy a pedir por favor que estemos orando por Luis. Acuérdense, Luis y Emanuel. ¿Cómo se llaman? Luis y Emanuel. Luis y Emanuel, hermanos. Ustedes se acuerdan el jueves, son los 2 borrachitos que llegaron y se sentaron ahí en la parte de atrás. Y uno de ellos, hermanos, cuando el llamado, no sé si se dieron cuenta, pero uno de ellos venía así, por ahí, por todo. Y cuando llegó acá, aquí ya estaba yendo el altar y había un hueco aquí y él no le atinaba. Eso hizo, hermanos. Yo iba a empezar a ministrar un coro ahí arriba cuando lo vi y vi que estaba la hermana Tony aquí, la hermana Rosita de este lado. Y yo dije, yo pensé que a lo mejor las quería perturbar o algo así, pero no, él estaba tratando de atinar en el altar. Andaba perdido, hermanos. Cuando eso ocurrió, yo me bajé de ahí, del teclado, hermanos, y mejor vine a ministrarlo. Y me acordé de cómo andaba yo. Cuando empecé a ministrarlo, hermanos, se empezó a retorcer bien fuerte. Y empezó a devolver, hermanos. Después que ustedes se fueron, tuve que lavar aquí esta parte. Porque ahí es donde ahora mi esposa. Así que la oración de ella, hermanos, tocó al hombre ese. Pues darle gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Cuando vine, hermanos, y lo empecé a ministrar, empecé a tocar su cuerpo, hermanos, y a poner mi mano en su cabeza, empezó a temblar. Y empezó a revolcar, así a retorcerse, pues, hermanos. Empecé a reprender al diablo que traía, y bueno, una cosa tremenda. Por favor, no se lo digan a nadie. Carlos, tienes que cortar esta parte del mensaje. Cuando platicamos con él, después de que ustedes se fueron, hermanos, platicamos con ellos todos. Emanuel estaba muy callado, hermanos. Y Luis le dijo, pero tú no quisiste pasar, yo sí pasé.
una liberación bien tremenda sentí, dice. Y dijo Emanuel, yo no quise pasar porque ando ebrio y yo no quiero ofender a Dios. Emanuel conoce la palabra de Dios. Él se tiró al vicio porque su esposa lo abandonó. Y después hablando con Luis, me dice, cuando tú empezaste a hablar por mí, dice, empecé a oír muchas voces que me decían, salte de aquí, salte de aquí, salte de aquí. Dice, hace 40 días yo hice un pacto con el diablo. Me partí la mano, dice, y con mi sangre firmé un contrato. Ese contrato se puede romper. Le dije, claro que sí, claro que sí. Se rompe en el nombre de Jesús y hicimos oración por ellos para que abrieran su corazón a Cristo. Les ministramos la salvación y luego otra vez liberación de ese contrato, hermanos. Y Dios hizo grandes cosas ahí en esa noche de jueves. Yo les invito para que estemos orando. Me dijeron que iban a venir hoy, hermanos, pero no están. Y me dijo, ni me va a reconocer cuando llegue. Y eso quiero, no reconocerlo cuando llegue, y que llegue bien. Sí, porque si viene otra vez alguien, pues igual lo voy a conocer. Estamos orando a Dios, hermano, para que el Espíritu Santo les impida volver a tomar. Que les ayude para que sean libres de verdad en el nombre de Jesús. El pastor, el evangelista, hermano Miguel Ángel Cruz, ahí declaró cosas que yo no sabía, pero que tienen que ver mucho, hermano, con mi pasado también, de violencia, de drogas, de vicios y esas cosas. Y yo le dije, Jesucristo no es un cuento, Jesucristo es una realidad. Amén, aleluya. Podemos orar por ellos, hermanos, se quedaron mirados, ya no se querían levantar, hasta que tuvieron fuerzas, hermanos, se pudieron levantar. Y le dije, ese es Dios, y Dios les va a ayudar, Dios les va a guiar. Al final le regalamos unas cobijas, porque dicen que se deben en la calle. No me dijeron dónde lo puedo encontrar, porque no puedo encontrarlos en ninguna parte. Hermanos, cuando nosotros vemos estas cosas, tenemos que darnos cuenta que Dios es real. Amén. Y este Salmo 91, hermanos, nos da a nosotros evidencias de permanecer en Dios, que se tienen que mostrar en nuestra vida todos los días. Evidencias que tienen que hacerse realidad, hermanos. Si nosotros hemos determinado seguir a Dios con fidelidad, con compromiso, con devoción, servicio, etcétera, con ánimo pronto y con fe, hermanos, entonces esas evidencias se tienen que notar. Miren, ¿ya abrió el Salmo 91? Voy a ir rápido, porque quiero detenerme mucho en un versículo, pero voy a ir rápido. El verso 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Escúcheme, el término de morada, hermanos, se repite muchas veces en la Escritura. Unas tienen que ver con la habitación física para vivir y otras tienen que ver con permanencia de Dios en el corazón del hombre. Ustedes recuerdan el camino de Emaús, el pasaje de los caminantes a Emaús, parece ser que es Juan 21, ¿verdad? Ustedes lo recuerdan, hermanos, dice la palabra que ellos iban caminando y en el camino, hermanos, alguien se les acercó y se emparejó con ellos en el camino y ellos no se daban cuenta quién era, pero iban caminando, iban dos primero y luego después el tercero que se unió a ellos, iban caminando tranquilos. Dice la palabra que cuando llegaron a Emaús, al lugar donde iban, hermanos, el tercero hizo como que se iba de derecho, ¿no? Como que iba ya a seguir más adelante, y entonces aquí le dijeron, oye, no, quédate, ya está haciéndose tarde, la noche está cayendo, mejor quédate con nosotros. Dice la palabra que aquel tercero entonces acertó y dijo, está bien, me quedo con ustedes. Llegaron, se metieron a la casa, a lo mejor vieron en los últimos minutos del partido de fútbol, no sé, vieron la derrota de México, sintieron feo, pero cuando estaban allí, hermanos, platicando, uno de ellos le dijo a su esposa, preparen la cena, amor, y ya sirvieron la cena. Cuando estaban allí, hermanos, en medio de la cena, este hombre que se emparejó con ellos les dijo, permítanme, tomó el pan y lo partió y empezó a dar gracias. Dice la Escritura que cuando él empezó a dar gracias, hermanos,
los ojos de ellos fueron abiertos. Y dijeron, ¿no era este el Señor? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos daba esas palabras? Hermanos, los términos que se manejan en ese pasaje son como si después de que lo hubieran reconocido, él hubiera desaparecido. Porque dice así, no ardía en nosotros nuestro corazón cuando nos hablaba esas palabras. Pasado. Un pretérito. Cuando hablamos de morada, estamos hablando de cohabitación espiritual. Estamos hablando de vivir con Dios aquí. Dios dentro de nosotros. Por eso yo no estoy de acuerdo con esos hermanos que para iniciar el culto dicen, hermanos, Dios ya nos estaba esperando aquí. No es cierto. No es cierto. Por más que digan, ay, pastor, es que el templo es bien espiritual. El templo no es espiritual. Y la palabra de Dios dice que Dios no habita en templos hechos de manos. De manera que Dios habita ¿en dónde? En el corazón del hombre. En el corazón que decide agradar, que decide servirle, hermano. Y cuando está aquí cerrado el templo y vacío, ¿está Dios aquí? ¿Qué dice? ¿Está Dios aquí? Pero no hay nadie, hay ausencia de gente. ¿Está Dios aquí? Sí, hermanos, porque Él es omnipresente y nada se puede escapar. Pero cuando la palabra del Señor habla acerca de que Dios no habita en templos de manos, y estamos hablando de morada, hermanos, estamos hablando de comunión, estamos hablando de tenerlo aquí en nuestro corazón. Entonces, cuando tú entras, Dios entra contigo. Amén, porque Dios está en tu corazón. Entonces, esta palabra, hermanos, el que habita al abrigo del Altísimo morará, dice la Escritura. Entonces está hablando de que vivirá con Dios, estará cubierto, estará armado, estará protegido, ¿sí? Y luego cuando habla de la sombra del Omnipotente, hermanos, está hablando de un poder que lo protege, que lo guarda, pero además un poder reproductor. Está hablando de un poder, hermanos, que te hace germinar, de un poder que te hace crecer, de un poder que si está dentro de ti tú vas a tener hijos espirituales, de un poder que genera discípulos, de un poder que predica la palabra a través de tu boca, de tu espíritu, de tu alma, le habla a la gente y la gente se convierte. Está hablando de que la sombra del Altísimo, hermano, es una fuerza o un poder de parte de Dios para que tú puedas reproducirte como cristiano. Entonces, una primera evidencia, hermanos, es que tú tienes hijos espirituales. Es que tú le predicas a la gente y la gente se convierte. Es que tú los discipulas. Es que tú los llevas al ministerio, al servicio. Es que tú haces una obra integralmente completa en la vida de una persona inconversa. Eso es la sombra del Altísimo en tu vida. Y ahí podemos nosotros referir a algún pasaje con respecto a María. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Lucas capítulo 1 parece ser, o Mateo 1 también. Ustedes saben que se me borran los pasajes, pero dice la palabra del Señor que cuando el arcángel vino, hermanos, el arcángel Gabriel vino y le reveló a María el propósito de Dios en su vida, dijo que el Espíritu Santo vendría sobre María y con su sombra la cubriría. Y entonces terminó el Señor Jesucristo. Se engendró el Señor Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros hablamos del versículo número 2, dice, diré yo a Jehová, esperanza mía. Estamos hablando de ausencia de desánimo. Estamos hablando de entusiasmo, de energía, de aliento, de fuerza para perseverar, de energía para continuar, fe para llegar a un destino determinado. El versículo 2 nos dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío y Dios en quien confiaré. Fíjese que no es una pregunta, no es en quién confiaré, no, es en quién confiaré. Es una afirmación, gracias Señor, es una afirmación. El versículo 3 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Escúcheme, hermano. Hay un pasaje en la Escritura
donde el Señor Jesucristo dice: yo soy el camino. ¿Qué es? ¿Qué es? 14:6. Juan 14:6. Ustedes es listo porque ya también les pregunto. Juan 14:6. Yo soy, Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Escúcheme, el versículo aquí dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es ¿qué? Su verdad. ¿Quién es escudo? ¿Quién es escudo? Jesucristo. Dígalo fuerte, sin miedo. Jesucristo, hermanos. Está presentando, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo en el Salmo 98. Sí, hablamos nosotros, escúcheme por favor, hablamos nosotros de que Él es nuestra defensa. Aprenda esto, por favor. Dios es tu defensa. No tienes que defenderte tú. Si te calumnian, si hablan en contra tuya, no tienes que defenderte tú. Él es tu defensa en medio de la lucha, hablando de cosas espirituales, en medio de la tentación. Dios es tu defensa. ¿Cuántos de ustedes han soñado, hermanos, lo que comúnmente o coloquialmente le llaman que se les sube el muerto? Levante la mano. Son extraños, entonces son poquitos, hermanos, que dicen: qué bueno, gloria a Dios. Hermanos, desde el día que yo me convertí a Cristo, yo tengo al muerto encima. Qué feo salir, qué feo salir. Pero hermanos, desde ese día yo empecé a soñar con esas cosas. Y fue una cosa, y son cosas, hermanos, desagradables, espantosas, horribles. Son situaciones en donde tú estás inmóvil, no puedes gritar, no puedes hablar, no puedes hacer nada. Y no estás dormido. Ni despierto. Ni despierto ni dormido. Un día, hermanos, llegué a las 2 de la mañana, fui a predicar a un lugar en Coahuila, Castaños, Coahuila, hermanos, fui a predicar, regreso, hermanos, a las 2 de la mañana, vengo pensando nada más en abrir la puerta de la cámara y tirarme a dormir, ¿verdad? Entonces entro, hermanos, abro y cansadísimo, dejo mis cosas y bueno, decido ir al sanitario, paso al sanitario, de regreso prendo la luz. Si yo no hubiera hecho ese ejercicio, hermanos, algo hubiera pasado. Prendo la luz y levanto las cobijas de mi cama. Yo era soltero. Levanto las cobijas, hermanos, y 5 alacranes estaban en mi cama. 5. Se iban a dar un festín, perdón, deleitoso. Conmigo, un festín. Hermanos, qué testimonio, ¿verdad? Los boté, los aniquilé, hice mi oración y me dormí. 2 minutos, 1 minuto, 1 minuto y medio. 3 segundos, hermano, no sé cuánto tiempo tardé así, hermanos, cuando empecé a sentir una presión aquí bien fuerte. Y yo sentí una lápida, así, literalmente una lápida aquí, hermanos. Y luego sentí clarito, hermanos, como alguien puso 2 dedos, pero eran unas garras grandes. Puso estos 2 dedos, los puso sobre la piedra esa que tenía yo encima, hermanos, y me hizo así. Y me enterró las garras así, en la espalda. Hermanos, en ese momento yo sentí que me moría. Y ahí aprendí una cosa muy importante, hermanos. Estás inmóvil, estás indefenso. Si Dios no pelea por ti, te da un infarto y te mueres. Porque es una cosa tan real, hermanos. Sorprendente es eso. Sorprendente, hermanos. Yo me escapé de las manos del diablo cuando conocí a Cristo. No hice pactos, hermanos, pero le servía bien. Cuando yo encontré a Cristo Jesús, hermanos, Él me hizo libre y luego al año yo estaba pastoreando. Ya estaba yo, predicando la palabra. Y entonces, hermanos, empezó a suceder esas cosas y en el momento, hermanos, yo empecé a sentir pues miedo, terror, pavor, no sé, lo que sea, scream, ¿no? En serio, empecé a sentir una cosa espantosa, ¿no? Y en mi cabeza, en mi mente, hermanos, gritando, te reprendo, pero el diablo no oye los pensamientos. Él no tiene omnisciencia, Él no conoce los pensamientos de la gente. Así es de que en el momento, hermanos, cuando vi que no funcionó, que la reprendida no funcionó, le dije: Padre, estoy en tus manos, Señor. Si tú determinas que mi vida aquí se acabe, Señor, adelante. Yo estoy en tus manos. Y hermanos, cuando yo dije esa palabra, yo sentí, hermanos, literalmente sentí cómo se salieron esas garras, hermanos.
y la opresión se fue. Y me levanté, inmediatamente me levanté. No era sueño, hermanos. Me levanté. Y cuando me levanté, no veía nada. Y otra vez, pero ahora de rodillas, busqué la cama, me hinqué y le dije, Padre, ¿me vas a dejar así, Señor? Ayúdame. Y yo vi clarito, hermanos, como una tela negra, hermanos, empezó a pintarse de mis ojos. Y cuando vi una sombra, hermanos, se fue. Doblé mis rodillas. ¿Y saben qué? No pude dormir. Porque Dios me tomó allí orando, hermanos. Toda la noche estuve orando. Cuando se levantaron los primeros compañeros, me vieron allí, hermanos, hincado, y se unieron conmigo. Son situaciones, hermanos, en donde Dios se manifiesta de una manera real. Pero si Él no me hubiera defendido, hermanos, algunos dicen, no, yo es que tuve una lucha y vencí. No venciste nada. Dios peleó por ti, amén o no amén. Recuerda el coro. Nadie está mis dedos para la guerra. Él prepara mis manos para la batalla. Amén, está bien, hermano. Pero aquí en estas batallas personales, espirituales, es Dios el que pelea por ti y es Dios el que te da la victoria. En medio de la enfermedad, Él te defiende. En la inseguridad, hermanos, Dios te defiende. No recuerdo cuánto tiempo tiene y no he querido mencionarlo, pero para el caso ahorita, hermanos, viene muy a lo. Hace algunos años, hermanos, como 3 años, aquí enfrente, hermanos, querían secuestrar. Y me llegaron con la cosa de que tenemos materiales y que fulana de tal quiere regalarle unos materiales para que termine de construir su iglesia y lo único que tienen que hacer es acompañarme. Súbase al taxi, súbase, hermanos. Cuando mi esposa se dio cuenta de eso, escúcheme, cuando mi esposa se dio cuenta de eso, ella se subió, hermanos, y por la parte de arriba, ella estaba orando al Señor, le estaba diciendo, Señor, no permitas que suceda nada, no permitas que suceda nada, porque Dios le dijo a ella, hermanos, si tu esposo se sube al taxi, no lo vuelves a ver. Y fue una cosa, hermanos, así súper tremenda, que cuando me dijeron, y pues ustedes saben, hermanos, inmediatamente pensé en la construcción, voy a terminar de construir allá arriba, gloria a Dios. Le dije, pero yo no tengo un vehículo para transportar. No te preocupes, nosotros lo conseguimos, ¿verdad? Pero aquí vamos a ir a ver, no, a la señora fulana de tal, no sé si Romero me mencionó un apellido así, pero no te preocupes, nos está esperando y de volando te vas a traer las cosas. Hermanos, cuando yo me acerqué al taxi, el hombre me empujaba. Le decía, no, espérame, entonces voy a cambiarme, ¿no? Y me metí, me cambié, hermanos. Y le dije a mi esposa, y me dice mi esposa, no vayas, amor, no vayas. Pero no me dijo nada, ¿no? Entonces salgo, hermanos, y otra vez, y me empiezan allá a decir para meter, y le digo, no, pero espérame, voy a ir a traer a una persona que me ayude a cargar, porque yo solo no voy a poder. Y entonces fui por el hermano Willy, ¿te acuerdas, Willy? Fui por el hermano Willy aquí al lado, hermanos, y hermano, ¿estás seguro? Y hermano esto, y hermano aquello. Hermanos, Dios impresionó mi corazón en ese momento. Le dije, ¿sabes qué? No quiero nada. No, pero no seas tonto, te vas a perder. No quiero nada. Y por favor, retírese de aquí. Y agarraron, porque en lo que estaba el taxi aquí y el otro empujándome, hermano, uno estaba allá enfrente mirando para todos que venían con ellos. Al otro día, hermano, nos enteraron que a la escuela de aquí, nos enteramos en el periódico que a la escuela de aquí del Club Rotario, hermano, le fueron a ofrecer lo mismo y se llevaron a una mujer. Y los atraparon, hermanos. Y estaban ya en el juzgado. Los hombres son donde tienen que parar, ¿no? Y vimos las caras, hermanos, ahí en el periódico de ellos. Dios, hermanos, en este salmo, Dios te da promesas y nos da promesas, hermanos, que son reales. Que son reales. En medio del secuestro, en medio de la delincuencia, en medio de cualquier tempestad, calamidad, en medio de cualquier cosa. ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando fueron las inundaciones allí en Tabasco, cuando fueron las inundaciones y que muchas casas se llevaron, hermanos, en medio de toda la inundación quedó una casita, hermanos. Una casita que estaba sobre un montículo, ahí quedó solita, todo lo demás fue destruido y fue devastado. Cuando entrevistaron a la mujer, hermanos, era una anciana, una mujer ya mayor.
Y cuando le dijeron por qué, pues no le había pasado nada y todo el día, es que yo voy a una iglesia cristiana y yo sirvo a Dios. Y Dios es mi defensor, Dios es mi protector. No, pero señora, ¿no le dio miedo? Dice, sí me dio miedo porque soy carne, pero mi Dios me protegió. Dijo la Biblia. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. De manera que nadie se daba cuenta, hermanos, o nadie percibió, pero ella fue protegida, hermanos, por la mano de ella. Yo no sé si todos los demás que estaban alrededor no tenían al mismo Dios o no eran cristianos, pero ella sí lo tenía. Amén. Amén. Dios, hermanos, nos guarda. El verso 5 dice, no temerás terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que haya en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. La primera expresión del verso 5, terror nocturno, hermanos, tiene que ver con ese miedo que tienes a la oscuridad. Porque te pueden asaltar, o porque te pueden ultrajar, o porque puede haber alguna cosa. Sin embargo, hermanos, también tiene que ver con espantos y demonios. Y yo les comentaba, o yo les refería, hermanos, en la, no sé si fue en la velada, no recuerdo, predicando, creo, no me acuerdo. Pero yo les mencionaba, hermanos, acerca de la convención que se hizo en México en estas fechas de Halloween y esas cosas, hermanos. Y de cómo grupos de todo el mundo vinieron, hermanos, a esa convención, se trasladaron a Catemaco y estuvieron haciendo allí nuevos pactos, incluso, hermanos, como que, ¿cómo se dice eso, no? Activaron nuevos grupos. El último día, que es el día 31 de octubre, hermanos, hicieron rezos, oraciones y ayunos para bendecir a las iglesias y a los pastores. Yo les dije, hermanos, que ese mismo día hubo testimonio de algunos pastores que dicen que por la calle empezaron a ver demonios, literalmente, hermanos, así con la vista, los empezaron a ver en los alrededores de Catemaco y en las calles de ese pueblo, ¿no? Entonces, dice la Escritura que no tendrás temor de nada de eso, no te va a sobrevenir nada porque Dios te protege. Epidemias y todo ese tipo de cosas, hermanos, estás cubierto por Dios. ¿Puedes decir amén o no amén? Ah, pero acuérdese, son los cristianos. Es para los cristianos. Es para los que son fieles a Dios. Para los que somos fieles a Dios. ¿Cuántos cristianos sabemos aquí? Digan amén los cristianos. Oh, son poquitos. Digan amén los cristianos. Gloria a Dios. A partir de aquí, hermanos, lo que vamos a ver nosotros en los siguientes pasajes tienen que ver con situaciones futuras y finales. El Salmo 8 dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás el juicio de los impíos, el pago, la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Viene a darnos una promesa, el versículo 10, una promesa, hermanos, que nos habla de protección, de ayuda contra plagas, contra hechicerías. No te sobrevendrán mal, hechicerías, brujerías, no, ni plaga tocará tu morada, insectos, animales, etc. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, no hay desánimo, no hay caída, no hay tropiezo. Nadie tiene por qué esperar, hermanos, caer en la tentación y caer en el pecado, porque la promesa de Dios es fiel. Él dice la palabra que Dios guarda nuestro depósito hasta el día que Él venga por nuestras vidas o venga por la iglesia, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Gloria a Dios. Me detengo en el verso 14. La libertad de los hijos de Dios, de cualquier cosa, incluso libertad emocional y libertad espiritual, viene a través del amor a Dios.
por cuanto ha puesto su amor, dice, yo también lo libraré. Y la palabra amor, hermanos, en el griego koiné, el que fue escrito en el Nuevo Testamento, perdón, la palabra amor tiene tres acepciones.